Muy bien, ahora vamos a revisar el tema de factores ponderados. Ok, este método es muy sencillo, pero puede ser muy valioso, muy importante, como una herramienta de toma de decisiones. Bueno, los factores ponderados, o en lo que consiste este método, es en asignar valores a factores cualitativos o cuantitativos, es decir, variables cualitativas o cuantitativas alrededor de una decisión. Eh, Se basa en hacer también una calificación o un puntaje para poder tener una importancia relativa sobre esos factores que están alrededor de un problema o una decisión. Muchos de los ejemplos que se toman a continuación tienden a ser acerca de decisiones sobre una nueva infraestructura, pero puede ser utilizados para cualquier cosa, para tratar de determinar, por ejemplo, o caracterizar las variables que hay alrededor del sistema socioecológico, eh, las variables o los factores que afectan una decisión sobre un área natural protegida o que deba o no deba conservarse y el área que tenga. Bueno, lo podemos ver, ahorita lo vamos a ver como un ejemplo. El procedimiento, cuando uno está en ceros, es tener una lista de los factores relevantes del tema que se quiere analizar, asignar una ponderación a cada uno de los factores de esa lista de acuerdo a la importancia relativa que tengan y, bueno, asignar una calificación a las alternativas que se estén planteando que puedan ser mejores. Por ejemplo, en la compra de un coche, uno puede pensar que eh, diferentes modelos pueden tener diferentes calificaciones y los factores podrían ser la comodidad, el consumo de combustible, el espacio, el costo. Entonces esas decisiones, esas alternativas las podemos ir calificando para cada uno de los vehículos. Y los factores de qué es más importante, si el consumo, la calidad del vehículo, el espacio o el costo, qué calificación se le daría a ese factor. Es la base de un análisis multicriterio eh, que podríamos decir que se realiza de forma empírica. Y el procedimiento es hacer una multiplicación entonces de estas calificaciones con las ponderaciones relativas de los factores y simplemente elegir la que tenga mayor valor. Vamos a verlo de esta manera. Digamos que estamos igual en cero. eh, Se quiere identificar los factores relevantes para la construcción de una granja acuícola. Para una granja acuícola debemos de considerar diversos factores como el suelo, eh, la elevación del suelo, la profundidad del manto freático, si hay líneas de transmisión eléctricas, para saber si se puede hacer un sistema acuícola eh, eh, intensivo, la distancia que hay a las poblaciones o a las ciudades, y eso también nos sirve para saber si va a haber disponibilidad de mano de obra, así como de carreteras y los caminos y las condiciones que estén para transportar después toneladas de producto. Entonces, todos estos pueden ser factores que se deben de considerar para la creación de una granja. Y luego se puede dar o preguntar, ya sea que uno mismo tenga una calificación subjetiva de qué es más importante o un equipo puede dar un puntaje. Aquí hay tres columnas para puntaje, donde digamos que pueden ser tres grupos o tres personas, dando una calificación de qué consideran más importante. Por ejemplo, vamos a los extremos. La profundidad del manto puede tener una calificación de 10 y la distancia al centro urbano una de 5. Es decir, es más importante la profundidad del manto que la distancia a centros urbanos.
y puede ser que otro grupo o persona le dé mejor calificación a la topografía y menor calificación a la profundidad del manto freático, porque considera que tiene bombas que pueden superar cualquier problema para la extracción de agua. O una persona que piensa que la seguridad en el área es lo más importante porque el clásico robo en granjas acuícolas son los cables, los blowers, los equipos y menor calificación a las líneas de transmisión porque quizás están pensando en una zona donde hay muchas líneas de transmisión y no va a ser un problema. De estas calificaciones podemos sacar un promedio y la división de este promedio entre el total nos puede dar entonces una frecuencia relativa o la calificación ponderada que podríamos, bueno, no la calificación del porcentaje de importancia que se le está dando a cada uno de los factores. Digamos que me llevo entonces los factores y la ponderación en la siguiente tabla. Y entonces tendría mis alternativas. Aquí no es precisamente tener un estado de naturaleza, pero sí puedo tener alternativas. Y entonces aquí el análisis es dar una calificación del 1 al 5, de peor a mejor, respecto a los diferentes sitios que se pueden elegir para poner una granja, Manatee, Valladolid de Cash. Y la calificación 5 representaría el mejor lugar, o bueno, la mejor característica de ese lugar, en este caso topografía, y la peor eh, que hay una baja seguridad en el área. Y las calificaciones se pueden repetir. Aquí, en este caso en Tizimí, podríamos decir que las topografías, las carreteras, las líneas de transmisión son el fuerte, pero también hay una baja seguridad. Aquí igual tendríamos algo combinado. O aquí en Tecash lo que haría falta es la topografía del terreno, siendo que los demás elementos son muy buenos en cuanto a líneas de transmisión, seguridad del aire, distancia, urbanismo. Digamos que es un terreno que cuenta con todas estas cualidades, pero tiene problemas en la topografía. Una vez que se tienen las calificaciones de estos factores, pues aquí podemos observar que son factores cualitativos vueltos cuantitativos. Solamente resta multiplicar cada una de estas calificaciones por su ponderación y hacer una suma de los factores ponderados. Y la mejor decisión bajo este escenario metodológico sería elegir, en este caso, la localidad que tenga el mayor valor, que en este caso es Tizimín. De esto trata este ejercicio, bueno, este método. Aquí hay otro ejemplo que lo van a ver en los ejercicios también. Digamos que es una empresa que desea expandirse y está pensando en 3 sitios, de cuál de los 3 sitios puede ser mejor respecto a ciertos factores que son requisitos exigidos, como puede ser la mano de obra, la materia prima, el transporte o los costos fijos. Y, eh, y bueno, y ya se tiene una ponderación de estos factores, es decir, aquí hay un 40% de importancia a la materia prima y, por ejemplo, el otro extremo sería un 15% del transporte y ciertas calificaciones que ya están promediadas. Simplemente sería multiplicar cada una de esas calificaciones por su ponderación, hacer la suma y se elegiría entonces el sitio que tiene el mayor valor. Esto es básicamente todo el ejercicio. Más adelante veremos que lo podemos resolver con POM, eh, pero es un ejercicio muy simple de resolver, inclusive en Excel. Tiene ventajas y desventajas este método. Puede ayudar a tener mejor ajuste a ciertos parámetros que puedan ser desconocidos o aquellos que no son cuantitativos y no tienen un valor por sí, pero que podemos asignárselo. También puede ser que si algunos datos por su naturaleza tienen un peso mucho mayor, bueno, aquí la ponderación puede ayudar
a que estén más o menos en circunstancias iguales. Y bueno, como podría ser una desventaja que la calificación depende de las preferencias del investigador o el tomador de decisiones. No siempre podría ser la decisión correcta, depende de, de la persona, de su conocimiento, su experiencia previa. Y bueno, otra persona podría tener otro tipo de apreciaciones o calificaciones y no ser reproducible este método para todo el mundo. Pero en general facilita muy bien las decisiones ambientales, sociales, económicas. Es decir, podemos mezclar esos elementos o factores cualitativos que por lo general muchas veces no pueden ser, eh, no se pueden comparar entre sí, pero con este método podemos asignarles un valor que sí pues nos pueda hacer este tipo de análisis. Y bueno, el ejercicio que entraría, estoy actualizando lo que es la actividad 4.2 de decisiones bajo riesgo, y ahí le puse y factores ponderados. Verás que hay un Excel en el que se tienen 5 ejercicios de métodos de decisiones bajo riesgo, y la última pestaña son 2 ejercicios para factores ponderados. La idea es que en la parte de abajo se cree una nueva tabla donde tengamos los resultados de la multiplicación de cada factor o cada calificación por su ponderación y tengas la suma. Y ya con ello hacer una conclusión respecto a cuál es la mejor decisión. Y bueno, este fue el método de factores ponderados. Como verás, fue muy sencillo. La presentación ya está en el apartado de presentaciones. Y hasta aquí va a entrar en el examen desde los primeros temas hasta el tema 5. Recordar que entra tanto la parte teórica como práctica. Y bueno, pues por mi parte, eso es todo. Cualquier duda, estoy al pendiente. Saludos.